¿Qué tal? Buenas noches. El 16 de julio del año pasado, Ángel Víctor Torres tomaba posesión como presidente del Gobierno de Canarias. Un presidente nuevo, en una tarea siempre compleja, aunque probablemente el propio presidente no sabía todavía hasta qué punto iba a hacerlo. Hemos pretendido hacer el resumen, tratar de hacer el resumen de lo que ha sido este año en esta entrevista que vamos a llevar a cabo, pero créanme que incluso sería difícil para llevar a cabo, para resumir una legislatura entera en lo que ha ocurrido en estos últimos 365 días. Señor Torres, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Normalmente a los gobiernos se les deja 100 días de periodo antes de valorarlos, pero a los 100 días de gobierno ustedes habían asistido a uno de los mayores incendios, el mayor incendio de la isla de Gran Canaria, la quiebra de Thomas Cook, un apagón, uno de los ceros energéticos en la isla de Tenerife, y todavía no había llegado la COVID. Han tenido que hacer todo un máster en gestión de crisis, ¿eh? Sí, no tuvimos un tiempo para preparar al gobierno recién llegado ante las circunstancias de Canarias, ¿no? Pero creo que con sinceridad, en agosto, cuando ocurre el incendio de la isla de Gran Canaria, que todavía estábamos prácticamente componiendo la estructura del gobierno, la respuesta que se dio institucionalmente de coordinación con otras administraciones y a la inversa, con los cabildos, en este caso de Gran Canaria, con los ayuntamientos de la isla, con el gobierno de España, vinieron 2 ministros, el presidente del gobierno, 2 llamadas del rey en esos días. Creo que finalmente la sensación que se tuvo es que se actuó bien ante una situación dramática, ¿no? Y fue casi un primer examen al que se sometió el gobierno. Y creo que se pasó con nota. Es verdad que hubo daños medioambientales graves, pero no tuvimos que lamentar ninguna pérdida de vida humana y sobre todo la gente se quedó con que había un gobierno que le decía la verdad. Lo cierto, señor Torres, que al final el gran tema, el tema que está ocupando a todos por la derivada, por las consecuencias, es el de la crisis sanitaria del COVID. Ahora mismo hay varios escenarios, si le parece vamos a repasar algunos de ellos de los que se están produciendo ahora mismo. Primero, el sanitario. ¿Cuántos brotes hay ahora mismo en Canarias? ¿Cuántas personas contagiadas por coronavirus? Bueno, tenemos una serie de brotes. Un brote es aquello que ocurre cuando hay 3 personas contagiadas. Y por tanto hay brotes que puede haber de 10 o de 100 personas y brotes de 3, y los dos son igualmente brotes, ¿no? Tenemos una serie de brotes que han venido también de la inmigración irregular, que han venido en pateras hasta 4, y otra serie de brotes en distintas islas, que suman otros 6, ese es el número total de brotes en Canarias. Cierto que tenemos un proceso de rastreo que ha sido reconocido, el mejor de nuestro país, en el que en el momento en el que se identifica un positivo, se hace la trazabilidad de dónde ha estado esa persona, con quién, qué persona ha contactado con ese positivo, y automáticamente detectamos hasta 25 personas que se aíslan y se les hace el seguimiento por si dan finalmente positivo, ¿no? Y por tanto Canarias está respondiendo como región de las más favorables a la... Pero sería de ingenuos pensar que esto no va a ir a más en las islas. Va a haber brotes y rebrotes. Solamente hay una manera de que no los hubiera, y es que nos quedáramos en casa, que no saliéramos. Acabaríamos con cualquier contagio, pero entonces no habría vida, acabaríamos con la economía, sucumbiríamos al hambre, ¿no? Y por tanto hay que reconocer que aquí la clave es controlar los posibles positivos, que tengamos una sanidad que esté preparada como lo está, que no se colapse y que automáticamente se activen los mecanismos ante cualquier actuación que se conozca. Explíqueme entonces, señor Torres, ¿por qué Canarias junto a Madrid es la única comunidad autónoma que todavía no obliga a ponerse las mascarillas en todo momento? No, Canarias sí obliga a que tengamos mascarillas. La mascarilla en Canarias es obligatoria, siempre que no haya 1,5 metros. Nosotros no tenemos mascarillas porque entre nosotros dos hay... Pero usted sabe lo que le pregunto, que hay otras comunidades que ya obligan más incluso. Sí, lo que han decidido es que sea obligatorio en todos los sitios. Y claro, esas comunidades, hay una cuestión objetiva clara. Esas comunidades entraron en la desescalada mucho más tarde que Canarias. Si Canarias fue la primera comunidad que entró en la desescalada con varias islas y estuvimos por delante del resto del territorio español porque teníamos una situación epidemiológica mejor y hoy eso se mantiene, lo lógico, lo natural es que entremos la última en medidas más restrictivas, lo que no significa que no tengamos que hacerlo mañana si se nos complican las cosas, y lo haremos sin ninguna duda. Nosotros seguimos criterios epidemiológicos y cuando hay un informe que diga claramente que hay que llevar mascarilla obligatoria en todos los espacios, lo haremos. Pero quiero decir una cosa con claridad, eso no va a evitar que tengamos más o menos positivos si la gente no actúa correctamente. Si hoy estamos paseando por ahí y hay 4 personas que están juntas con la actual normativa y no tienen mascarilla, están incumpliendo la normativa. Hay que requerirles que o se separan
o se colocan la mascarilla, o, en último efecto, que las fuerzas y cuerpos de seguridad actúen. Correcto, pero muchos ciudadanos se plantean, ¿y por qué no empezamos ya? Es decir, ¿por qué esperar a que vayan sumándose casos de contagio y no esperar ya para que a lo mejor esos casos ya sean menores? No, porque nosotros, repito, seguimos los criterios que los técnicos sanitarios nos exponen, y aquí lo que nos dicen es que el foco fundamental está en el ocio nocturno. Canarias es la comunidad que más tarde ha abierto el ocio nocturno, hasta el punto de que en estos momentos no tenemos abierta la posibilidad de bailes en las discotecas. Otras regiones, otras comunidades están hoy cambiando su normativa para cerrar el ocio nocturno. Y yo reconozco que los empresarios del ocio nocturno reclaman, pero Canarias, sabiendo que es un foco peligroso, es la última que lo ha abierto, hasta el punto, repito, que no se permiten los bailes en las discotecas. Y poco podemos hacer si no mandamos un mensaje de concienciación a quienes hacen fiestas privadas, por ejemplo. El jueves pasado el Consejo de Gobierno tomó una decisión: reforzar la vigilancia, y hemos estado estos días haciendo un seguimiento con las fuerzas y cuerpos de seguridad, y hay imágenes que me han gustado muy poco, de fiestas y de botellones y de personas jóvenes que no se ponen mascarillas, y por tanto las vamos a evaluar para que también las fuerzas y cuerpos de seguridad hagan lo que tienen que hacer con respecto a quienes incumplen. Pero repito, si no hay una concienciación individual y una exigencia colectiva, volveremos a dar pasos atrás, sin duda. Claro, pero da la sensación de que hay cierta impunidad en ese comportamiento. A nivel ciudadano, al ver en redes sociales lo que está ocurriendo, quizá porque no se sepa después si eso lleva sanción o no, pero parece que no se actúa contra esas personas que en ese momento pues están haciéndolo irresponsablemente. Sanción tienen, se imponen. Canarias ha tenido muchísimas sanciones durante todo este tiempo, pero, repito, es imposible tener un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad al lado de cualquier persona de nuestra tierra. Y aquí, repito, cada uno tiene que ser responsable de sus actos y exigir a los demás que los cumplan. Hay imágenes que son lamentables y, como digo, no me han gustado algunas de las que he visto en estos días, y que lanzo el mensaje claro de que las personas jóvenes, aunque tienen menos riesgo que otros sectores para desarrollar la enfermedad o tener patologías graves, son claves para poder contagiar a quienes sí son sectores vulnerables, ¿no? ¿Se puede permitir, Canarias, otro confinamiento? La sociedad mundial está en estado de shock. En estos momentos estamos con continentes, Hispanoamérica, África, zonas de Asia, donde incluso en Europa, donde camina la pandemia a un ritmo muchísimo mayor que en España. Nosotros hemos pasado lo peor. Las semanas y meses de confinamiento fueron durísimos. Hemos aprendido, los hospitales están más preparados. Hay una concienciación de que esto le puede pasar a cualquiera, y hay vidas que han desaparecido, 162 personas en Canarias. Por tanto, las posibilidades de otro confinamiento son pocas. Puede ocurrir, indudablemente, no sabemos cómo va a evolucionar el virus. Ahí está a las vueltas de la esquina el que llegue el otoño y hay amenazas verdaderas, pero un segundo confinamiento sí sería económicamente nefasto, así que cuidemos el que no tengamos que ir a ello. Y cuidemos que quien venga no esté contagiado. ¿Cómo se explica que todavía no se obligue en destino o en origen a los ciudadanos que viajan a Canarias a hacerse un test PCR? Nosotros lo estamos exigiendo, y ha sido la Comunidad Autónoma de Canarias la que primero llevó a que se cerraran los enlaces de los vuelos entre islas y también con la península. Fuimos los primeros que exigió una declaración jurada, los primeros que pusimos en los aeropuertos controles térmicos, los primeros que hemos exigido al Gobierno de España y a la Unión Europea. Esta semana pasada lo hice dentro de las regiones ultraperiféricas, que haya test en origen, y yo creo que se va a terminar consiguiendo. Es la manera más fiable de poder viajar seguros, porque los asintomáticos pueden pasar un control térmico, un control visual, firmar en un documento porque creen que no lo padecen, pero la única fórmula para saber si son o no positivos es un PCR. Y creo que en estos momentos se está debatiendo hoy dentro del Consejo Europeo, y en los próximos días nosotros lo vamos a seguir peleando, el que esto se haga en la Unión Europea. No depende de nosotros. Si por nosotros fuera, ya lo habríamos hecho. ¿Y lo pagarían incluso ustedes? ¿Lo pagaría el Gobierno de Canarias si hace falta, como ha hecho, creo que Portugal hace poco ha dicho que iban a costear ellos el PCR de Nosotros hemos de los dicho que turistas? hay que invertir en sanidad más que en paro. Hay que invertir, y preferimos invertir en PCR que en tener más camas ocupadas en las unidades de cuidados intensivos. Y, por tanto, si hay que poner fondos públicos, estamos dispuestos. También lo están las empresas, están también otras instituciones. Hemos hablado con todos, con los cabildos, los ayuntamientos, el sector empresarial. Pero el asunto es que debe haber una normativa internacional. Los aeropuertos no son competencia de la comunidad autónoma, no lo permite el Estatuto de Autonomía, ya quisiéramos nosotros, pero estamos intentando concienciar, en este caso, al ministro, a la comunidad internacional, de su necesidad. Parece claro que el número de casos de contagio tendrá que aumentar, aumenta el movimiento de personas, aumenta la llegada a las islas. ¿Tienen ustedes un plan, un escenario con medidas concretas
para el caso de que este número de contagios aumente demasiado? Tenemos un protocolo activado que hace que desde atención primaria sea quien active los primeros mecanismos, se rastree a quien da positivo, se le aísla, si esto va a más, se abren protocolos con los hospitales públicos, tenemos camas suficientes, respiradores, hemos hecho una adquisición importante, tenemos un estocaje que nos permite estar tranquilos no menos de 3 meses y por tanto hay una situación distinta de la que tuvimos el 14 de marzo, ¿no? Eso no significa que no podamos tener un brote tremendo que pueda llegar con el invierno, con el otoño, que es lo que tenemos que evitar, ¿no? ¿Ustedes tenían competencias en ese caso para limitar, por ejemplo, el movimiento de personas en determinadas zonas, en determinadas islas incluso? No, nunca lo hemos tenido. Cuando nosotros decidimos recortar el número de vuelos entre islas o con la península, tuvimos que elevar la propuesta al Ministerio de Fomento, que fue quien nos autorizó justamente esas restricciones aéreas, ¿no? Y también por los puertos, ¿no? Cuando las competencias están en otras administraciones, pero es cierto que fuimos de los más valientes, de los más exigentes. Nosotros tenemos solamente 2 maneras de entrar en Canarias, que es por barco, por mar, o por aire, perdón, y vigilando estas 2 fórmulas hemos conseguido que la pandemia se desarrollara de una manera de la más favorable, ¿no? Señor Torres, otro de los escenarios que paralelamente se está desarrollando, bueno, de hecho, creo que todavía no han salido ni siquiera de la reunión de la Comisión Europea, pero sí sabemos que parece que hay buenas noticias y parece que esa postura de los llamados países frugales en un principio que se negaban a dar las ayudas necesarias se ha relajado. Parece que podría haber un acuerdo y esto sería bueno para Canarias también, claro. Sí, hay 2 vértices. Por un lado, el acuerdo en el Consejo Europeo, que afecta a todos los Estados, y estamos hoy mucho más cerca de un acuerdo que el viernes o el sábado. Yo lamento que no sea el acuerdo inicial, creo que era necesario que la mayor cantidad de fondos fueran en préstamos, en transferencias, 500.000 millones había en la propuesta inicial, hoy se habla de 390.000 millones. 390 y 360 en principio quedarían. quedarían. A través de condiciones, y bueno, creo que los Estados del norte han defendido esa tesis, que es poco solidaria, pero en cualquier caso sería bueno que tuviésemos un acuerdo y que se materializa en el día de hoy, que no tengamos que esperar. Si hoy no hay acuerdo, si no se consigue un acuerdo en las próximas horas o días, tendremos que ir a final de agosto. Y cada día que se retrase, peor para Europa y peor para Canarias. Y luego hay un segundo aspecto que hemos conocido en el día de hoy, a las 4 de la tarde se hacía una propuesta. Estuvimos la semana pasada en Madrid, tomamos un acuerdo unánime todas las regiones ultraperiféricas, hay 9 en Europa, Canarias es la única española y las informaciones que nos llegan de la propuesta última son muy favorables a Canarias. De hecho, se ha puesto en un documento el que tengamos un fondo excepcional para el año 2020 para reactivar la economía de unos 70 millones de euros para Canarias, eso iría directamente al plan de Canarias para fondos diversos y además de ello lo más importante es que hemos conseguido mantener la histórica cofinanciación del 85%, para que me entiendan quienes me están siguiendo. Hace un año nos planteaban que iban a bajar la cofinanciación de Europa a un 70%, significaba que de cada 100 euros que venía de Europa, Canarias tenía que poner 30. Conseguimos que se pasara a 75, hace 2 semanas con la COVID ya el 80, hoy estamos en disposición de anunciar que hemos conseguido que sea el 85%, son muchísimos millones de euros que vendrán. A lo que añadir, faltaba un último capítulo, el que se aumentan las cantidades de los fondos FEDER, lo que significa para el próximo periodo 2021-2027 147 millones de euros más para Canarias. Buenas noticias todas, lo que significa que es muy importante que defendamos la condición de región ultraperiférica de Canarias. Esto se traduce, podría usted decir, en que no se van a subir los impuestos ni se van a producir recortes en Canarias próximamente. El gobierno progresista de Canarias lo tiene absolutamente claro. Esa sería siempre la última opción. En tanto en cuanto nosotros podamos pelear para conseguir recursos como estamos haciendo como región ultraperiférica en Europa, que es fundamental, y estamos contentos si esto se materializa en el día de hoy, siempre que sigamos peleando para que se nos considere excepcionales, por ejemplo con los ERTE, como conseguimos con el Real Decreto y la disposición 1ª. Siempre que consigamos, como hemos logrado, que Canarias sea una de las 3 regiones que pueda usar el superávit. Son pequeños peldaños de pequeños grandes éxitos que en su suma hacen que no tengamos que ir a recorte. Este gobierno progresista, lo último que hará es recortar. Lo puede hacer porque Europa ha aprobado esto, si no, no sería posible, ¿no? Si la situación económica es los ingresos insuficientes, tendremos que tomar medidas. Pero hoy se está decidiendo en Europa una fórmula distinta a lo que se hizo en el pasado. En el pasado todos los
dineros que venían eran préstamos, todos venían obligados a ajustes en los países que querían beneficiarse de ellos y al final lo que ocurría es que pagaban los sectores más vulnerables, los más desfavorecidos, los que siempre pagan las crisis. Y ya está bien que siempre paguen las crisis los que más la padecen, los sectores con mayores necesidades. Y por eso es clave este acuerdo europeo y es clave también que haya gobiernos que apuesten por la justicia social y la igualdad. Somos servicio público, señor Torres, tratamos de ponernos en la mente de los ciudadanos a los que nos debemos, que nos están viendo, y nos imaginamos que muchos se habrán ido de vacaciones o estarán a punto de hacerlo pensando qué va a ocurrir al volver. Quizá con la idea de que, bueno, de que esto ahora es el espejismo de las vacaciones, que ahora me puedo ir, pero que a lo mejor a la vuelta me encuentro con que el ERTE no se prorroga, con que la empresa en la que trabajo no necesita más gente y no me vuelven a contratar, con que el turismo no despega del 30% de ocupación, que es una cifra muy baja, un porcentaje muy bajo para Canarias. ¿Se puede dar esa situación tan difícil a la vuelta de las vacaciones a partir de septiembre? Pudiéndose dar eso, tenemos que trabajar para que sea justo lo contrario lo que termine dándose. En estos momentos, en julio y agosto, tenemos una buena ocupación turística con turismo insular que se va a mover entre las islas. La gente va a salir, quiere disfrutar de sus islas, quiere disfrutar de su gastronomía, de sus playas, reconocerlas como canarios y nos vamos a quedar y vamos a generar economía entre nosotros, nos vamos a autoayudar. Vendrá también turismo peninsular en estos 2 meses. Estamos testando nuestros hoteles, nuestros espacios alojativos para la temporada alta que es de septiembre a octubre y hay reservas, y hay datos buenos y podemos conseguir un 60% frente al año anterior en diciembre y tenemos que mantener la conectividad y pelear para que se bajen las tasas aeroportuarias. Si hacemos eso, ¿por qué tiene que darse lo primero? Es decir, claro que se puede dar. La situación económica es difícil, nunca antes había parado la economía de un país durante meses, días y días, que perdíamos millones y millones de euros en Canarias porque todo estaba cerrado, estábamos en casa. Eso no se recupera de un día a otro, y especialmente el turismo, pero vamos en el buen sentido, en el buen camino. Hoy podemos salir, pasear, consumir, trabajar, y por tanto yo quiero ser optimista, y por eso la clave es la decisión hoy de Europa y que controlemos el desarrollo de la pandemia. Hay otro asunto que marca el mes de septiembre, que es la vuelta a las aulas. Ya no es solo una cuestión educativa importantísima, sin duda, señor Torres, sino también la función de conciliación que lleva a cabo la escuela, el colegio, las aulas para muchos padres. Durante la crisis sanitaria dio la sensación, permítamelo, que su gobierno no daba la respuesta a muchos padres que se preguntaban: ¿volveremos a clase? ¿En qué condiciones lo haremos? ¿Cuándo? ¿Lo van a hacer ahora? ¿Tienen ya clara cuál es la hoja de ruta para la vuelta a clase de los estudiantes? Está claro, pero también he de decir que cuando me reunía con todos los presidentes autonómicos y el presidente del gobierno, fueron 14 domingos, planteé que hacía falta un protocolo para todas las comunidades en el campo educativo. Y no lo logré, no hubo unanimidad. Hubo algunas comunidades que finalmente no se sumaron al consenso. Y salió una orden el mismo fin de semana en el que también se preparaba una orden por el Gobierno de Canarias, un sábado, cuando ya estábamos entrando en la fase de la nueva normalidad. Y Canarias hizo las cosas como se tenían que hacer, negociando con el sector educativo, la comunidad, con los inspectores, con los directores, con los docentes, con los padres, con las madres. Y este próximo jueves presentaremos el protocolo del curso 2020-2021 que será distinto. ¿Por qué? Porque es algo que nos preocupa, como le preocupa a las madres y a los padres, a los tutores, que haya seguridad en las aulas. Son espacios cerrados donde hay un número importante de personas que conviven con docentes y a la inversa, ¿no? Y estamos estableciendo el que sea presencial. Ante cualquier activo positivo que habrá, protocolo inmediato, que sea semipresencial, las clases que son menos relevantes en cuanto que pueden seguirse desde casa, telemáticamente. Hemos hecho un esfuerzo económico importante con la brecha digital y lo seguiremos haciendo. Cierto que el curso que acabó no fue un curso normal y por tanto tuvo sus consecuencias. Lo que queremos es que el curso que va a empezar sea lo más normal posible. ¿Pero van a poder adaptarse a las exigencias, a las recomendaciones del Ministerio de Educación respecto a la ratio por alumno? ¿Hay aulas y profesores suficientes para que haya menos alumnos por clase? Hay ya un protocolo cerrado que presentaremos, como digo, dentro de nada, el próximo jueves en rueda de prensa, lo hará la consejera de Educación y que, repito, ha sido consensuado con toda la comunidad educativa y creo que es el mejor protocolo posible que podemos presentar en Canarias. Bueno, hace un año se lograba ese pacto de gobierno, más de un año ya, del que le hizo a usted presidente, el Pacto de las Flores.
Permítame el símil, ¿cómo están esas flores de lozanas últimamente? Después de un año de durezas en las decisiones, de momentos muy duros y difíciles, como las familias que pasan apreturas, ¿no? Las familias que pasan apreturas se unen y se ayudan. Hay momentos de crispación y de nerviosismo, de énfasis en la defensa de las cosas, incluso de histeria, puede ocurrir. En los momentos buenos todo es mucho más fácil, en los malos es donde se ve la grandeza de la gente, ¿no? Y este gobierno ha tenido muchísimos momentos malos. Un año después siguen las cuatro fuerzas unidas defendiendo lo que entendemos para Canarias y creo sinceramente que hoy es más necesario un gobierno que ilusione siendo progresista y no dejando a nadie atrás, ese que se llamó de las flores como la ilusión de lo que significa la primavera, que un gobierno que vaya a los recortes y que vaya a la desesperanza o la desilusión. Estuvo a punto de salir adelante un pacto alternativo en aquel momento, usted lo sabe, entre Partido Popular, Ciudadanos, la agrupación socialista Gomera. ¿Usted cree que al señor Curbelo le siguen cortejando para lograr un pacto parecido? ¿Que a lo mejor los nacionalistas traten de hacerlo en un momento dado con el señor Rodríguez? No lo sé porque es imposible estar en los sitios ni tenemos bolas de cristal, cada uno que actúe como considere, ¿no? Realmente que las conspiraciones políticas para maniobras para intentar tumbar un gobierno. Creo que se dio el gobierno que quiso la mayoría de los canarios en las urnas, preside la fuerza que ganó las elecciones con absoluta claridad, un gobierno progresista, 26 años después la presidencia cambiaba de color político, eso es bueno para la política, es bueno para la democracia, es bueno incluso para quien pase durante un tiempo a la oposición, porque eso regenera, reproduce nuevos mecanismos y yo no tengo ninguna duda de ninguno de mis socios. Me preguntan a menudo por ello y le puedo asegurar que no lo digo porque sea una frase hecha o un tópico, no me preocupa absolutamente nada la estabilidad del gobierno porque creo que está asegurada. Lo que me preocupa es que no tengamos brotes que nos lleven a dar pasos atrás, lo que me preocupa es que caminemos como estamos caminando, en generar economía, lo que me preocupa es que tengamos el menor número posible de ERTES y vamos caminando en el buen sentido y que haya el menor número de personas que pasen al desempleo. Ya que hemos abierto la senda política en esta entrevista, permítanme que continúe por ella. Ustedes han perdido un ayuntamiento, su partido ha perdido un ayuntamiento importante de Santa Cruz de Tenerife y podría llevar a la pérdida también los enfrentamientos dentro de su propio partido en otro tan importante como es el de Arona, en Tenerife. Lo primero que me planteo es si lo de Santa Cruz podría tener algún tipo de consecuencia en el gobierno regional. No, porque en Santa Cruz lo que hemos tenido es un gobierno que se establece, que sale del acuerdo de los concejales, que presenta un presupuesto, que pasa un año y que no se le ha dejado caminar. Eso es así de claro, ¿no? Son otros los que tienen que dar explicaciones. He escuchado a los máximos dirigentes de la formación de Coalición Canaria en la isla de Tenerife decir que no iba a haber moción de censura 7 días antes y 7 días después ir al notario también con la firma de los concejales de Coalición Canaria. Creo que eso es un mecanismo que lo que hace es alejar a los ciudadanos de las frases o de las afirmaciones que hacemos los políticos, pero tendrán que ser otros los que den las explicaciones. Creo que Patricia Hernández ha hecho un buen trabajo, un muy buen trabajo durante este año. Las mociones de censura son también absolutamente legítimas dentro de la democracia. ¿Es más legítima la primera moción de censura, la que le hizo a ella? No moción de censura, la primera votación, en principio en contra de Ciudadanos. ¿Es más legítima esa votación que la moción de censura después con otro edil de Ciudadanos que cambia su Son voto? circunstancias distintas. Esta edil que en estos momentos está en el gobierno de Santa Cruz ha sido expulsada de su formación política, ha recurrido, pero las mociones de censura hay que reconocer que son mecanismos legítimos dentro de la democracia, como las mayorías que en su momento se establecieron. Pero también es cierto que apenas con un año, sin dejarle posibilidad de acabar un presupuesto, habiendo conseguido hitos como la recuperación de los fondos de las Teresitas para el interés general, merecía Patricia Hernández, sin ninguna duda de su gobierno, culminar la legislatura. El tiempo pondrá cada uno en su lugar y tendrán que decidir los hombres y mujeres de Santa Cruz. Hablemos de las relaciones con el gobierno estatal. Señor Torres, se le presume buena relación con Pedro Sánchez. Sus críticos dicen que demasiada, que le falta contundencia con el gobierno estatal. Yo voy a datos. ¿Cuántos ministros han visitado Canarias en este año, no? Puedo perder la cuenta, ¿no? Pero han sido muchos. Antes ponía un ejemplo. En ese incendio vinieron 2 ministros y el propio presidente del gobierno de España, ¿no? ¿Qué hemos logrado en estos meses? Pues, por ejemplo, el superávit, que no lo logró los gobiernos anteriores del año 2012. Sí, gritaban a Madrid, nos maltrataban, tenemos que usar el superávit, pero no lo lograron. Lo hemos logrado nosotros. Ya el superávit es ley. Podemos utilizar y usar
el superávit. ¿Ya se puede utilizar ya? Está aprobado en un Real Decreto Ley y ha sido aprobado por el Congreso, igual que el fondo no reembolsable, que da dinero importante para la educación, que hemos mejorado la propuesta inicial. Creía que faltaba un trámite todavía para que se aplicase ya sí, pero efectivamente. Ha sido aprobado esta semana pasada en el Congreso de los Diputados. Quienes dicen que conseguimos poco, poco es que en una propuesta legislativa como un Real Decreto Ley de los ERTE hayamos incluido una disposición adicional para Canarias por su singularidad como región ultraperiférica, y resulta que lees entero el Real Decreto y es la única comunidad que aparece, Canarias. Es decir, si hay una comunidad que puede prorrogar los ERTE en septiembre, esa es Canarias. Ninguna otra, o sí. Aunque el Real Decreto, también muchos esperaban que ese Real Decreto fuese más explícito a la hora de que se pudieran prorrogar los ERTE. Nos hubiese gustado a todos y que fuera hasta diciembre, pero también a los otros 16 presidentes autonómicos y a quienes han defendido desde el diálogo social, sindicatos y empresarios, a esas otras 16 comunidades. Pero pongamos en valor las cosas que se logran, porque muy fácil es criticar, destruir es mucho más sencillo que construir. Y conseguir una disposición adicional, conseguir que tengamos un superávit que no se logró nunca antes, que tengamos posibilidad de endeudamiento, que se hable con los cabildos. Jamás antes el Ministerio de Hacienda había hablado directamente con los cabildos para hablar de su financiación y que haya un compromiso que va a darse para ayudar en la merma de los recursos. Es conseguir bastante entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. Yo sigo creyendo que se logra mucho más siendo firme la defensa de Canarias, pero buscando acuerdos con el Gobierno central. Lo hicimos con el convenio de carreteras, años peleando con la obra no ejecutada. Hemos cerrado con el Gobierno de España incluirla, si hay presupuesto en el 21, en el convenio vigente. Por tanto... Son 500 millones, ¿no? 500 millones. Yo ante las afirmaciones y la crítica, yo lo que pido son datos, ¿no? Pero cuéntenos, porque la mano tendida está bien, pero en algún momento esa mano habrá que apretarla. Y lo he hecho. Cuéntanos, cuéntenos en qué momento ha tenido usted que apretar la mano de Sánchez, de decirle, quizá, presidente, por ahí no vamos a pasar, o esto lo tenemos que conseguir de todas. En distintas ocasiones, y pongo el ejemplo más reciente. Hoy hemos tenido un Consejo Rector de Casa África, hemos hablado de las relaciones de Canarias con África y he pedido, ante el fenómeno de la migración irregular, en el que Canarias es solidario, lo vamos a seguir siendo sin ninguna duda, que haya mayor control en las fronteras y que el Gobierno de España ponga sobre la mesa de manera definitiva los espacios que son propiedad del Gobierno de España para que se dé digna acogida a quienes vienen en esas pateras y en esos cayucos. Primero, vigilancia máxima en frontera y con Frontex, y estamos exigiéndoselo al Gobierno de España. Ese es un ejemplo, hay muchos otros. Un 600% ha crecido precisamente la llegada de inmigrantes de esta manera a Canarias. Parece que el cierre de la vía mediterránea está llevando a esta situación, o que la ruta se abra hacia Canarias. ¿Cree usted que vamos a enfrentarnos a una nueva crisis de los cayucos? Estamos ante una situación de un drama humanitario lamentable, porque las personas que suben en esos cayucos y en esas pateras son víctimas de mafias, son víctimas del hambre y son víctimas de las guerras, ¿no? Y abandonan sus casas, sus hogares, sus familias, y muchos incluso terminan perdiendo la vida. Aquí la solidaridad europea ha sido también algo a criticar, porque lo que no puede ser es que no tengamos mecanismos para que cuando se acuerde esa solidaridad europea luego se pongan muros, se levanten verjas, se cierren esperanzas, ¿no? Y ante ello, Canarias ya lo hizo en el pasado, fue solidaria, porque somos un pueblo solidario, también hemos sido un pueblo inmigrante. Hay que reconocer que esta realidad existe, del mismo modo que tenemos que arbitrar todos los mecanismos para que no haya mafias que trafiquen con las personas, para que no se utilice el dolor de la gente para conseguir dividendos y fondos económicos, y que los estados, los países, hayan relaciones entre ellos, convenios que sean justos, ¿no?, de colaboración internacional. Porque lo ideal aquí es que no tengan que irse, que se invierta en origen. Pero, señor Torres, hay una variable más que preocupa también a muchas personas, y es precisamente la extensión del coronavirus, de la COVID, en forma de pandemia, por todo el mundo, que lleva a que estas personas tengan que tener un tratamiento especial a su llegada y un confinamiento especial también. Sí, se les hace la prueba de PCR, a quienes dan positivo se les aísla y pasan la cuarentena, y por tanto quienes así llegan pues están asegurados en los espacios en donde están confinados, ¿no? Y por tanto también es verdad, lo hemos dicho, que son cifras que no deben estar dentro de los brotes de la transmisión comunitaria, que es distinto. Son personas que tienen libertad, que se mueven, que se pueden contagiar, es distinto a quienes vienen en pateras y cayucos. Usted se empeñó en lograr el apoyo unánime para el Pacto de Reconstrucción, que se firmó el Día de Canarias en el Parlamento, pero no todos lo firmaron. El Partido Popular, Ciudadanos no lo hicieron finalmente. ¿Qué se enrojó
¿Quién se enrocó al final para que no se firmase? ¿O usted o los representantes de estos partidos? No, ellos. Yo creo que son ellos los que tienen que dar las explicaciones. 14 agentes se sientan en una mesa durante más de 100 reuniones. La única comunidad que 48 horas después del decreto de alarma sienta en una mesa a partidos políticos, a agentes sociales, económicos, a la Federación de Municipios Canarios, a los cabildos. Fuimos los primeros y, por tanto, merecía Canarias también que tuviese el primer pacto de reactivación firmado, como así fue el 30 de mayo. ¿Quiénes se descolgaron? Son los que tienen que dar las explicaciones. Comisiones Obreras, UGT, la FECAN, la FECAI, el tercer sector, las cámaras de comercio, los partidos que están en el gobierno, todos esos firmaron. Coalición Canaria, que está en la oposición, también firmó. Y quienes no firmaron, yo creo que fue por indicaciones superiores. Lo que ellos dicen es que realmente no había una ficha financiera, o sea, no había realmente dinero consignado o recursos consignados para llevar a cabo ese fondo que firmaban. ¿Lo hay? ¿Qué porcentaje hay? Dicen eso cuando había un estudio económico final que desembocaba en un esfuerzo económico de todas las administraciones, que presentamos en el borrador, que culminó en unos 18.000 millones de euros, que es el esfuerzo económico de todas las administraciones canarias, y ahí aparecían relatadas, y no quisieron firmar los mismos que, por ejemplo, presentaron un pacto en Castilla y León, sin ficha financiera, y que, sin embargo, nosotros desde la oposición sí se lo firmamos a ellos, porque en Castilla y León gobierna el Partido Popular y Ciudadanos, es decir, allí sí les servía, pero aquí que están en la oposición no. Repito, son ellos los que tienen que dar explicaciones, porque creo sinceramente que en estos momentos hay que arrimar el hombro por los dos lados. Sentarse en una mesa y decir, presidente, esto no nos gusta, gobierno, esto no nos gusta, esto le queremos sugerir, cambiemos esto. Es lo que ha dicho, por ejemplo, Coalición Canaria, que está en la oposición, la Coalición Socialista Gomera, Podemos, Nueva Canarias o PSOE, que están en el gobierno, matizar, cambiar cosas, acordar los sindicatos, la patronal, la FECAN, la FECAI, que aglutina a 88 municipios, a 7 cabildos, y conseguimos un texto, un documento de consenso de todo. Eso es lo que hoy hace falta. Lo que la gente no quiere hoy es que estemos en la diatriba de la pelea permanente, del enfrentamiento y de las tácticas partidarias y políticas. Nos quedan 3 minutos y tengo 2 preguntas que hacer. El primero, yo me imagino que la hoja de ruta que usted tenía en su mente en un primer momento pues ha quedado completamente desdibujada por la situación de crisis en la que nos encontramos. ¿Cuáles son ahora, de forma esquemática, sus prioridades en este siguiente año de trabajo que queda por delante? Bueno, queremos cerrar bien el año 20. Hay buenas perspectivas, yo creo que está medianamente garantizados los fondos que vienen a Canarias y que permiten compensar la merma de ingresos que vamos a tener. La economía baja y, por tanto, los recursos bajan, pero tenemos que salvar el presupuesto del 20 tal y como lo teníamos y tenemos que prepararnos para el año 21-23, lo que queda de legislatura, para lo que es fundamental todos estos fondos, 750.000 millones que van a venir de Europa para el Fondo de Reconstrucción. Que tengamos presupuesto del Estado, clave, fundamental. Hasta ahora no hemos tenido un solo presupuesto del Estado con el nuevo REF y con el Estatuto de Autonomía de Canarias, lo que supondría tenerlo. Y por tanto apelo también a que el Gobierno haga una buena propuesta de números y que la oposición se sume para conseguir por fin tener estos presupuestos generales del Estado. Y con ello poder responder a la brecha que tenemos social en Canarias, que tengamos el menor número de parados, como dije, que atendamos bien a la dependencia, que tengamos ese ingreso mínimo vital, que está en nuestro proyecto de renta mínima ciudadana y que caminemos hacia una Canarias, que es nuestro objetivo inicial, que sea una Canarias modélica en la transición hacia energías renovables limpias, hacia un modelo energético medioambiental sostenible. En eso no renunciamos, que es nuestra prioridad. Por último, señor Torres, le oí decir el otro día que le gustaría hacer de esta crisis una oportunidad. Convénzame en un minuto de que esto es más que un eslogan, que no solo es un buen deseo para que salga adelante, pero que al final va a ser difícil. Si Canarias tiene sol, infraestructuras turísticas de primer nivel, una gastronomía única, paisajes de primer nivel, más parques naturales que ningún otro territorio español y una gran sociedad que es magnífica para acoger a quien viene de fuera, ¿por qué a todo eso no le sumamos seguridad sanitaria? Esto también puede ser un valor. El que venga a Canarias a disfrutar sabe que tiene una magnífica sanidad, sanidad pública. Aquí no se le mira el carné a nadie para que entre en un hospital si está malo o si está enfermo. Aquí todo el mundo es atendido, no importa la raza, de dónde venga, qué color, qué sexo. No, tenemos sanidad universal y pública y además magnífica en Canarias. Por tanto, a todos esos valores estoy convencido que los que quieren venir a disfrutar de los territorios que no conocen, hacer turismo, anotarán la seguridad sanitaria. Esa es una oportunidad.
Lo dejamos aquí, señor Terres. Ojalá, si dentro de un año volvemos a tener esta charla y hacemos un balance similar, podamos mirar lo que ha ocurrido en este 2020 y lo que todavía va a ocurrir con cierta alegría, con cierta distancia y con cierta alegría. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Y también a todos ustedes por habernos seguido en esta entrevista en la que hemos tratado de resumir lo que ha sido un año de gobierno en un año tan complicado como este. Gracias por su atención. Sigan con Televisión Canaria.